contigo. A grandes voces te llamaban, porque eras tú, Jesús, su única esperanza. Te preguntaste, ¿creen que puedo hacer esto? Y han afirmado que tú puedes, gran maestro. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano de Elvin Cruz del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Bienvenido a mi canal aquí en YouTube y bienvenido a estas series de estudios bíblicos que estamos haciendo, enseñanzas según Jesús para la iglesia. Y hoy tenemos la parte 17 y en la parte 17 tenemos Jesús y la ira. Jesús y la ira es la parte 17. El estudio anterior, la parte 16, estábamos en Mateo capítulo 5, versículo 20, donde el Señor dijo, porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán el reino de los cielos. Aquí llegamos a la parte del sermón donde el Señor muestra a qué se parece esa justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos. Porque eso es un comentario bien grande que hizo Jesús. Esa es una palabra que sorprendió quizá mucho. Porque como estudiamos que en esos días, en el tiempo de Jesús, los escribas y fariseos eran los que tenían una apariencia de piedad. Parecían que ya habían alcanzado la gracia de Dios, el reino de los cielos. Pero el Señor Jesús concluye esa sección del Sermón del Monte con, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. En otras palabras, no entrarán en el reino de Dios, no van a ser salvos si vuestra justicia no fuere mayor. Entonces, el Señor no solo lo dice, pero el Señor ahora continúa, donde Él ahora muestra lo que una justicia mayor, la de los escribas y fariseos, es, cómo se aparece, cómo uno lo hace, qué es lo necesario que hacerlo y qué es lo que estaba haciendo los fariseos, que no hacían que su justicia fuera una justicia buena. Alabado sea el nombre de Jesús. En los próximos estudios, en esta tercera sección del Sermón del Monte, podemos decir que es la ética del corazón del hombre, los motivos del corazón. Y Jesús toca el centro del problema de los escribas y fariseos y nosotros hoy en día lo que tenemos que hacer para tener una justicia mayor que la de los escribas. Pero hoy vamos a estar en Mateo 5 y vamos a estar del 21 al 26 para comenzar esta parte del estudio de hoy. La palabra es bendita y se lee honrando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare, será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fauto quedará expulso al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano
y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pague el último cuadrante. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es la base bíblica para esta primera parte. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y digno de toda adoración y alabanza. Padre, te pido en el nombre glorioso de Jesús que tú pongas palabra en mis labios para que yo pueda traer estudio bíblico conforme a tu enseñanza, conforme a tu verdad, Señor. Que yo pueda, Señor, hablar con denuedo. Que tú hables el corazón mío y al corazón de cada oyente que tú traigas a estos estudios bíblicos para que sean edificados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La parte de hoy es Jesús y la ira y el adulterio y los juramentos. El Señor Jesús toca 6 partes en este sermón, en esta parte del sermón del monte. Antes de comenzar el estudio de hoy, quiero leer algo que ya yo leí en la primera parte, que era la introducción al sermón del monte. Cristo expuso el pleno significado de la ley, demostrando que ella demandaba lo que era humanamente imposible. Eso lo vamos a ver en el versículo 48. Este es el uso apropiado de la ley con respecto a la salvación. Cierra cualquier posible ruta de méritos humanos que pretenden garantizar la salvación y deja a los pecadores dependiendo absolutamente de la divina gracia llegar allá. Cristo llega hasta lo más profundo de la ley, demostrando que la verdadera intención de sus demandas iban más allá del significado superficial de sus palabras y fijó un estándar que es más elevado que el que había llegado a alcanzar hasta entonces los más diligentes estudiosos de la ley. Como leímos en el capítulo 5, versículo 20, porque si vuestra justicia no es mayor que de los escribas y los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Desde el versículo 21 al versículo 48 de esta sección del Sermón del Monte, que es la conclusión del capítulo 5, Jesús aquí toca estas partes. Jesús y la ira. Jesús y el adulterio. Jesús y el divorcio. Jesús y los juramentos. El amor hacia los enemigos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 secciones
en esta parte que vamos a estar tocando, comenzando con el capítulo, parte 17. En estas secciones, el Señor ahora va a mostrar cómo los escribas y los fariseos erróneamente iban interpretando la ley de Moisés. Y él usa el término como oíste que fue dicho, pero yo os digo. Suelda lo que enseñaban y lo que él decía de acuerdo al significado correcto de la ley de Moisés. Cuando él está hablando en esta sección, en ninguna manera él está contradiciendo la ley. Acordémonos ya que en el versículo 17 él dijo que no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino vino a cumplirla. Y también dijo que pasará hasta que no pase cielo y tierra, ni una jota ni una tilde de la ley será abrogada, será quitada. En otra palabra, ninguna ley más insignificante o la ley más pequeña iba a ser ignorada, toda iba a ser cumplida. En esta sección, él toca lo que es la intención o el motivo del corazón. Porque la ley de Moisés no era una ley superficie, como él va a enseñar aquí, sino era algo que iba más adentro. Muchos dicen que Dios lo que mira es el corazón. Y es verdad. Ahí es que Dios se enfoca, porque en el corazón del hombre es que de ahí salen los buenos deseos y los malos deseos. De ahí es que nacen los pecados. Del corazón del hombre. El corazón del hombre es perverso y engañoso, que solo Dios lo conoce. Hoy estamos Jesús y la ira. Vamos a comenzar con esta parte. Jesús y la ira. Controlar nuestros actos, nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es algo difícil de hacer. Pero el Señor nos enseña en esta sección de Mateo 5, del 21 al 48, que es la tercera sección del Sermón del Monte, que el problema está en el corazón, está en lo interno, no en lo externo, como enseñaban los escribas y fariseos, o como interpretaban la ley los escribas y fariseos. Vamos a Mateo capítulo 15. Voy a leer el versículo 16 al versículo 20. La palabra es bendita en el nombre de Jesús. Jesús dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, la homicida, los adulterios, las fornicaciones, los huertos, los falsos testimonios, los blasfemos. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Vamos un contexto. Acordémonos que los fariseos vinieron quejándose con Jesús porque sus discípulos comían sin lavarse las manos, porque los fariseos y los escribas tenían tradiciones que aprendieron de sus antepasados, de sus padres, y eran bien alto en la ceremonia de limpieza de la mano, los ritos, y tenían que lavarse la mano antes de comer,
porque ellos pensaban que eso se contaminaban con lo de afuera. Pero el Señor Jesús le enseña que no es lo del contra, sino lo que ya está en el corazón. Y mira cómo dice, que es el versículo que me estoy enfocando aquí, el 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón es que salen los actos. Nuestros actos que hacemos, nuestros pensamientos y nuestras emociones salen del corazón. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Él pone 6 cosas que salen del corazón. Los homicidas, el que mata. Un homicidio, una persona que mata, que le quita la vida a otro. Eso sale del corazón. El adulterio sale del corazón. La fornicación, los hurtos es el ladrón, los mentirosos, los falsos testigos y los blasfemas, las blasfemias. Todo eso sale del corazón. Quiero leer esto de la Biblia de Estudio MacArthur. Después de explicar que no va a abrogar la ley, que está en el versículo 17, Jesús analiza varias leyes del Antiguo Testamento y muestra cómo los requisitos de Dios van realmente más allá de la ley escrita. Quienes forman parte del reino de Dios deben tener una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Versículo 20. Una justicia que sobrepase la ley. Jesús cita Éxodo 20:13, no matarás. Vamos a comenzar ahora con la primera ley que el Señor comienza a mostrar cómo estaban enseñándolas, practicándolas erróneamente o no erróneamente, sino que no la cumplían más de lo que Dios quería, sino superficialmente lo que ellos pensaban. Dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matareis será culpable del juicio. Ok, oíste que fue dicho a los antiguos. Acordémonos que los judíos enseñaban sus tradiciones, su historia a través de contándola, de hablándola. Sí la tenían escrita, pero la mayoría la aprendían a través de otro explicándosela. Él no está hablando de lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Porque cuando él fue tentado por el enemigo, en el capítulo 4, cuando él habla y usa la palabra, dice, escrito está, a tu Dios no tentarás. Escrito está, no solo de pan comerá el hombre. Escrito está, a tu Dios solo adorarás. Él decía, escrito está, cuando hablaba de lo que ya estaba establecido por Dios. Pero cuando él dice, oíste que fue dicho por los antiguos, oíste que fue dicho a los antiguos, él está hablando de la enseñanza que hablaban, de su interpretación, no de la escrita. No matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expulsado al infierno. Oíste que fue dicho.
Las citas son de Éxodos 20:13, no matarás, y Deuteronomio 5:17. En el versículo que acabamos de leer, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matará, viene de Éxodos capítulo 20, versículo 13 y Deuteronomio 5:17. Tengo que repetirlo una vez más. Jesús en ningún momento estaba anulando, añadiéndole, cambiando la ley, sino él estaba corrigiendo lo que los judíos iban oído a través del entendimiento rabínico que enseñaban. Eso es lo que se trata y eso es lo que Jesús está corrigiendo. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, y ahora comienza a hablar el que se enoje con su hermano, el que le llame necio a su hermano, el que le llame fauto a su hermano. Cosas que entran del corazón y salen para afuera. Los judíos rabínicos enseñaban que el mandamiento en Éxodo 20:13, no matarás, significaba quitarle la vida a una persona. Y eso era lo que significaba la ley. Que uno era culpable de quebrantar esa ley si uno le quitaba la vida a una persona. Pero como hablamos ahorita y en la primera parte de este estudio, Jesús vino a traer una estándar más alta. Jesús vino a enseñar plenamente que la ley nadie era capaz de cumplirla, porque el Señor ahora dice, ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Cualquiera que se enojare con su hermano. Si nosotros también vamos al diccionario secular y buscamos la palabra homicida, o qué es matar, se va a decir que es quitarle la vida a una persona. En la vida, lo que nosotros podemos juzgar es lo externo, las acciones, no las intenciones. En una corte, nadie te puede llevar a la corte porque tú tuviste una intención, un pensamiento, sino porque tú hiciste algo, tú lo llevaste a lo largo. Jesús le estaba diciendo, ustedes creen que matar solo es quitarle la vida a una persona. Ustedes creen que cuando Moisés le dijo no matarás, simplemente como dice en Números 35:30, que el que es culpable de quitarle la vida a uno, a ese se le tiene que quitar la vida porque mató. Pero Jesús ahora viene a traer un estándar más alta. El que se enoje con su hermano será culpable del juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano y cualquiera que llame fauto, que le diga fauto a su hermano. A Jesús decir que cualquiera que llame a su hermano necio, cualquiera que se enoje con su hermano o cualquiera que diga fauto a su hermano, es culpable del juicio, es culpable de ser echado fuera del concilio y es culpable de ser echado al infierno. Para el hombre natural, el que no es hijo del reino, eso suena extremo, porque nosotros podemos juzgar lo externo, no lo interno. Ahora, la intención de la ley era
la intención de tu corazón. So Jesús lo que le está diciendo, si un hombre tiene deseo de matar a su hermano, pero es un cobarde y no lo hace, no es culpable. Ustedes dicen que si un hombre quiere matar a su hermano, pero alguien lo detiene y no lo hace, es culpable, no es culpable. Jesús lo lleva más allá. Jesús dice que aunque tú te enojes con tu hermano, tú eres culpable del juicio. Enojarte con tu hermano, llamarle necio, llamarle fausto, es equivalente a un homicida. Eso es lo que el Señor le está enseñando aquí. Ese es lo que significa tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Alabado sea el nombre del Señor. Necio. La palabra necio literalmente cabeza hueca. Jesús sugiere aquí que las raíces del abuso verbal vienen de los mismos motivos pecaminosos, ira y odio que conducen al asesinato. La actitud interna es lo que en realidad prohíbe la ley, por lo que un abusivo insulto lleva el mismo tipo de culpabilidad moral que un acto de asesinato. Esto está un poquito fuerte porque probablemente todos hemos insultado a alguno o nos hemos enojado en algún momento de nuestra vida. Tenemos que analizar eso, porque todos nos hemos enojado, todos hemos insultado de una manera a alguien en el tiempo que hemos vivido. Y si nosotros vamos a hacer y queremos tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, esto es una de las cosas que tenemos que cuidar, del enojo, del insulto. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Quiero ir a Mateo 12 y quiero leer del 34 al 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que hablamos, de la manera que le hablamos a un hermano, del enojo, del odio que está en el corazón, todo eso es igual que un asesino delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora al versículo 23 y 24 del capítulo 5 de Mateo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero
con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Antes de que traigamos ofrenda a Dios, tenemos que arreglar cuentas con nuestros hermanos. Nosotros somos fácil en insultar, en ofender y lento en pedir perdón. Pero mira cómo el Señor dice, Él no dice que si tú vas al altar y traes tu ofrenda y te acuerdas que tú le hiciste algo a tu hermano. Él dice, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. A veces, tener una justicia mayor que la de los fariseos y escribas es ser el primero en arreglar la relación con ti y tu hermano. 25 y 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que paguéis el último cuadrante. Mira lo que quiero leer. En esta sección que estamos leyendo del 23 al 26, Jesús enfatiza la importancia de la reconciliación, que parece ser aún más importante que la adoración. El reconciliarte con tu hermano, el estar en paz con tu hermano, es más importante que una ofrenda delante de Dios. Por eso él dice que si tú llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, vete y arréglate con él. Ahora, no podemos odiar a nuestro hermano. No podemos insultar, ofendernos los unos a los otros, porque esto es equivalente, como estamos hablando, a un asesino. Estamos haciendo enseñanza según Jesús para la iglesia y nuestro versículo clave de este estudio bíblico está en Mateo 28, 18 al 20. Cuando el Señor le dice, después que hagan discípulos y bautizándolo, Él le dice, y enseñándole a que guarde todas las cosas que yo os enseñé. Los discípulos cumplieron con esa parte, como hemos enseñado durante los estudios que hemos dado. Y hoy vamos a dar otro ejemplo con el apóstol Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, y voy a considerar el versículo 11 al 15. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente.
Nosotros estamos hablando que Jesús dijo que el acto de matar, de romper, de violar el mandamiento, no es solo el acto físico, externo, sino si lo hacemos internamente, si aborrecemos a nuestros hermanos, si nos enojamos con nuestro hermano, si le llamamos fauto, que es necio, que es idiota, estamos en peligro del fuego eterno. Y sus apóstoles enseñaron esto, que cualquiera persona que aborrece a su hermano es un homicida. Ahora, por una última enseñanza de esta parte, de este estudio bíblico de Jesús y la ira, queremos dar cómo el Señor muestra y nos enseña cómo se cura la ira. ¿Cómo nosotros nos curamos de la ira? El primer paso es admitir que nos enojamos. Tenemos que admitirlo ligero. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tienes algo contra ti, tenemos que admitirlo, no negarlo. Segundo paso es corregir la injusticia, corregir el enojo, corregir la maldad, corregir la ira. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Paso número 3, cumplir con nuestros deberes de hijos de el reino inmediato. Como hijos de Dios tenemos que reconciliarnos ligero. Tenemos que admitir que somos pecadores. Tenemos que admitir que hemos hecho algo. Por eso el versículo 25 y 26 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. Lo que Jesús está diciendo es que el pecado, el enojo, la ira tienen consecuencias. Y tenemos que resolver el problema antes de que sea tarde. Porque si tú mueres cuando estés enojado con un hermano, no esperes que va a entrar en el reino de los cielos. Porque tú eres un homicida delante de Dios, porque te enojaste o porque insultaste a tu hermano. El apóstol Pablo nos enseña en Efesios 4, 26, 27, iraos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no le deis lugar al diablo. Nosotros a veces insultamos, a veces ofendimos y no corregimos inmediato. Y eso es lo que el Señor le está enseñando aquí. Eso es lo que muestra una justicia mayor que la de los fariseos y los escribas. Nos podemos enojar porque somos humanos, pero no podemos llevar ese enojo a pecar. Yo no me puedo enojar y quedarme enojado con mi hermano. No puedo dejar que el tiempo avance. No puedo dejar que pase un día, que pase 2 días. Hebreos 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que seguir la paz con todo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que no salga raíz de amargura. Cuando nosotros ofendemos a un hermano,
y no pedimos perdón, le damos lugar al diablo y eso comienza a brotar raíces de amargura y tenemos hermanos en las congregaciones que no se hablan por meses, por años, aún adentro de tu familia. Quizás tú tienes a alguien con quien tú estés enojado, alguien que no te ha hablado, un hermano que no ha hablado contigo por una semana, por un mes, por un año, por 2 años, porque tú le hiciste algo o porque él te hizo algo. Tenemos que arreglar cuenta, porque no podemos dejar que brote raíz de amargura en nosotros y nos estorbe. Romanos 12, 19 al 21 nos deja saber qué tenemos que hacer. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no nos podemos vengar por nosotros mismos. ¿Y cómo a nosotros nos gusta vengarnos? ¡Wow! Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dadle de comer. Si tuviere sed, dadle de beber. Pues haciendo esto, asco de fuego amontona sobre su cabeza. Ni seáis vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Y el último paso para curarnos de la ira es la transformación de nuestra mente. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No deis lugar al enemigo. Transformaos nuestra mente, la manera que pensamos. Tenemos que dejar de actuar de la manera externa, que pensamos que solo el que mata físicamente es culpable del juicio delante de Dios. Son esta primera parte de esta sección. Jesús enseñó que enojarte con tu hermano es igual a matarlo. Llamarle fauto o idiota será culpable del infierno. Llamarle necio a tu hermano puede ser el expulsado de la sinagoga. El Señor no puede ser burlado. Nosotros a veces creemos que burlamos de Dios. Y Dios no puede ser burlado. Hasta aquí concluyó esta parte 17 del estudio bíblico Enseñanzas según Jesús. Jesús y la ira. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu compasión. Padre, pedimos que tú nos ayudes, Señor, a no enojarnos con nuestro hermano, a no llamarle necio, a no ofender a ningún hermano con palabras, a no insultar a ningún hermano, a cuidarnos de ser agresivo verbalmente. Que nosotros podamos comprender, Dios, que delante de ti la ley tuya, enojarnos con nuestro hermano, llamarle necio, llamarle fauto es igual que matarlo. Es igual que ser un asesino, Señor. Que tú prefieres que nosotros mantengamos la paz los unos que los otros, Señor. Que la adoración a ti es más, Señor,
que la adoración a ti es importante, pero estar en paz con nuestros hermanos es más importante, porque si estamos en enemistad con nuestro hermano, Señor, la adoración que te damos, esa ofrenda, no la acepta tú, Señor, hasta que nosotros no nos arreglamos, Señor, con nuestro hermano. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder arreglarnos si estamos enojados con un hermano. Señor, te pido que tú traigas paz, que tú traigas sanidad al corazón, a heridas de hermanos, hermanas, Señor, que tienen con hermanos que la han ofendido, que los han ofendido. Señor, enséñanos a amarnos los unos a los otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Espero que tú analices este estudio bíblico. Y si en algún momento tú has ofendido a un hermano y todavía tú no le has pedido perdón, ve y regla cuentas antes de que sea tarde. Acuérdate que no importa cuántas veces tú prediques, cuántas veces tú cantes, cuántas veces enseñes. Si tú estás enojado con tu hermano, Dios no te está escuchando y ya tú eres culpable del juicio y hasta has sido expulsado del concilio y está en peligro de ser echado en la cárcel, que es el lago de fuego. Ponte de acuerdo con tu adversario antes de que sea entregado en manos del juez. Acordémonos que Dios no puede ser burlado. Hasta aquí concluyó la parte 17, Jesús y la ira. Si necesita la oración, por favor escríbeme a mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmal@gmail.com ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete y toca la campana de notificación para que reciba alertas cuando suba nuevos videos. Comparte este video con otros para que otros sean edificados y ayúdame a esparcir que estos estudios otros los oigan. Tú puedes hacerlo compartiéndolo. Y hasta la próxima. Dios le bendiga.